vamos a realizar un caso práctico. Ubíquense ustedes en un asunto de violencia familiar, si les parece. Vamos a decir que ustedes van a estar del lado de la defensa, de entrada. Su cliente recibe, ya sea hombre o mujer, recibe un citatorio para ir a la fiscalía. Toda vez que vamos a decir, ha insultado de manera grotesca a su concubina o a su concubinario. Vamos a decir que los sujetos tienen un mismo domicilio y lo cohabitan con sus dos hijos, ¿no? De 3 y de 9 años de edad. ¿Qué es lo primero que nosotros tendríamos que esperar del Ministerio Público en estos casos? Los que han presentado denuncias por este tipo penal, vamos a saber que el famoso Código Águila o estas medidas de protección es lo que normalmente se ordena como primer paso antes de investigar, antes de conocer, antes de enterarse, de saber, de ver si hay entrevistas, si no las hay, etcétera. Entonces, casi uno normalmente llega a presentar una denuncia y te van a decir, ah, perfecto, entonces, ¿qué tipo? Inclusive existen ahora colores de expedientes. ¿Alguien sabe qué colores de expedientes existen en la Fiscalía Especializada de Violencia Familiar? No sé si en todos los estados suceda, pero por lo menos en la Ciudad de México sí. Y nos ayudaría mucho si algunos de ustedes que son de otros estados, como veo al distinguido maestro por acá, Victoriano Castillejos, muchas gracias también por estar por acá. Eh, Tienen también estos colores en los expedientes. A ver, primero para saber de dónde son y poder dar una mejor. Pablo Águila, ¿de dónde, tú dónde postulas? De Tijuana, Tijuana, Baja California. Fíjate, Tijuana. Allá en Tijuana, ¿has estado cerca de estos procedimientos de violencia? Muy poco, pero no, Muy no poquito. he ¿Pero conocimiento que postulas normalmente en materia penal? más civil y familiar. Bueno, de todos modos, lo vamos a relacionar. Entonces, es bastante interesante con esta parte. Mi estimado Victoriano, ¿cómo estás? Bien, doctor, buenos días. Pues yo no he tenido la oportunidad de ver esas clasificaciones en colores aquí en Oaxaca Allá hasta no. ahora. Ok, Ujú. perfecto. Oscar, Oscar Pavón. Sí, doctor, yo estoy en Nierdilán, Veracruz. ¿Allá postulas penal, puro penal o alguna otra cosa? Mire, lo que pasa es que estoy incursionando en la materia penal, porque siempre me he desarrollado en materia laboral por la Ok. cuestión por la cuestión de Pemex. Por aquí estamos con Pemex. Ah, ok. No, pues es Sí, bueno. Por eso les pregunto para ir viendo también por dónde me dirijo, ¿no? así Em, es. No, no sé. Tengo por acá alguien que aparece como iPhone. No sé si nos puede dar su nombre y dónde postula. Bueno, en lo que nos contesta Hola, hola, iPhone ¿qué ahorita. tal? Buenas. Ah, Salvador. Ajá. Salvador. Sí, yo postulo en Guanajuato, bueno, Guanajuato, Querétaro y un poquito Aguascalientes. Solo litigo materia penal. Perfecto. ¿Te ha tocado ver cómo viene esta clasificación de carpetas? Digo, no es que venga el color como en materia de amparo, que unas son verde y otras son rosa, ¿no? Pero hay una clasificación de colores cuando alguien presenta una denuncia por violencia. En Querétaro me parece que sí, en Guanajuato la verdad es que tengo varios asuntos ahí con UNAIM y en Guanajuato no me ha tocado, pero en Querétaro creo que sí. Y es una clasificación interna. O sea, vamos, no es que en la carpeta venga ahí la parte de, no, esta es clasificación, sino que el Ministerio Público, si tú ves su carpeta y en sus notas, en su libro, tiene clasificado esta parte. Salvador, tú también estás como iPhone, nada más para saber si está duplicado o hay otra persona que está como No, iPhone. creo que es otra persona que está como Ah, iPhone. ok, perfecto. Muchas gracias, Salvador. Joel, ¿andas por ahí, Joel? Joel Vázquez. Bueno, lo que nos contesta Joel. Sam, Sí, maestro de Veracruz.
de Sí, me Veracruz. ha tocado ver que en la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos contra la Familia, la Mujer, el Rosa. Sí, fíjate que ahorita vamos a platicar porque normalmente lo tienen acá, por lo menos es rojo, amarillo, verde, ¿no? Pero ahorita platicamos de esa parte. Muchas gracias. Guadalupe, Jacob, Guadalupe, que nos faltaron por ahí de contestar Guadalupe, Joel y iPhone. Eric Benítez. Sí, ¿qué tal? Buen día. Aquí en la Ciudad de México y no sabía que tenían colores, aunque sí estoy un poquito incursionando en la materia de, creo que se llama la Fiscalía de Mujeres o es una área y ya me tocó una audiencia de control prácticamente que cuando fui a ver saliendo de la audiencia, ¿quién había creado ese, no sé si llamarle carpeta de investigación o algo así por el estilo? Me costó mucho trabajo aquí en la Ciudad de México encontrarlo y me percaté que viene prácticamente de leyes como que especiales y como si fuera una acción particular, difícil, un poquito difícil de rastrear. Es cuanto. Sí, es difícil acá normalmente. Híjole, luego hacen un poquito de chicanadas, que eso casi no sucede en ningún lado, ¿verdad? Pero normalmente en los estados en donde hay fiscalías especializadas, cuando una agencia desconcentrada recibe este tipo de denuncias, se supone que inmediatamente las debe de mandar para allá. Pero a veces los responsables, porque debo de decirlo, tampoco hay como una prohibición expresa de que no puedan llevarlo a cabo ciertas diligencias primarias en ese tipo de agencias, se las quedan y se las quedan hasta donde ellos consideran antes de hacerle del conocimiento de la fiscalía, que es la única que podría en su caso judicializarla, ¿no? Pero sí, efectivamente, se supone que lo correcto sería acá en la Ciudad de México y en los estados donde hay fiscalías especializadas, que desde un principio se mandara para allá la información en el supuesto de ser recabada por una agencia de territorial desconcentrada. Rafael, me falta nada más Rafael, me parece. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todas y a todos. Soy de acá de Jalisco. Me desempeño acá en la región de Los Altos. Acá está una agencia especializada de género y sí he visto las carpetas rositas que llevan. Las llevan en color. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues fíjense que si esto es cierto, cuando hablemos de esta parte de los colores, sobre todo como si fuera el violentómetro, nos vamos a dar cuenta que es como para que ellos tengan elementos para poder dictar una medida. ¿Por qué? Porque no será lo mismo el caso que les estoy poniendo quizá de insultos, ¿no? Hacia este sujeto pasivo con calidad específica por el tipo penal, que a lo mejor un caso en donde llegue alguien con un disparo de arma de fuego, ¿no? En donde, si bien es cierto, nosotros sabemos, ustedes me dirán, no, bueno, es que ahí no habrá violencia familiar, seguramente hay homicidio o feminicidio en grado de tentativa, híjole, pues habría que analizar muy bien el segmento fáctico para saber efectivamente en cuál de ellos estamos. Porque un disparo de arma de fuego, por más ilógico que pudiera pensarse, dependiendo de todo el perímetro del hecho, podríamos nosotros realizar diferentes análisis. Pero vamos a enfocarnos en esta parte de la denuncia. Vamos a suponer que es una denuncia. Si nosotros tenemos el verde, amarillo, rojo, o a veces verde, amarillo, naranja, rojo, podremos saber que estaríamos quizá ante una carpeta de investigación con un análisis que no va a ser ni amarillo, ni naranja, ni rojo, para efecto del dictado de una medida de protección. De una medida de protección. Una medida de protección que viene ya perfectamente específica en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Si esto es así, ya no nos va a importar en qué estado estamos nosotros, porque debería todo de darse de la misma manera, una manera homologada. Si esto es así, ¿cuáles son o cuáles serían las medidas de protección que normalmente se estarían dictando por una autoridad administrativa como es la Fiscalía? Salvo que ustedes me agreguen otra por ahí, me parece que estaríamos hablando de una prohibición, es decir, esta famosa notificación de medidas de protección en donde le va a decir, oiga, fíjese que vino tal persona a presentar una denuncia o querella en su contra,
y en ese sentido se le prohíbe a usted acercarse o comunicarse con la que se considera víctima. También existe en su caso una limitación para que pueda asistir o acercarse también al domicilio donde se encuentre y en algunos casos inclusive una separación inmediata del domicilio. Separación inmediata del domicilio. ¿Pudieran existir entonces en cualquiera de estas tres medidas de protección violación de derechos fundamentales? Muchos dirán que las medidas de protección, como todas las medidas suspensionales, cautelares, etcétera, tienen dos principios básicos, que son el principio del bonus fomu juris, que sería ¿cuál? ¿Necesidad? El de apariencia del Buen derecho. apariencia del buen derecho, y el otro que sería el peligro en la demora. Es decir, tenemos el primero, que es la apariencia del buen derecho, y el segundo, que es el peligro de la demora. Por lo cual, ¿qué me podrían decir que significa estos principios para el caso que estoy poniendo en donde pudiera haber una afectación a ciertos derechos? ¿Qué significa al final del día la existencia de estos dos principios? Pues sería a grandes rasgos la justificación que la fiscalía tendría para dictar una medida, teniendo en cuenta que no se ha comprobado ni se ha escuchado a la otra parte. Exactamente. Viene esta parte entonces de no necesito hacer un análisis, yo tengo una apariencia del buen derecho, tengo además un peligro en la demora, tengo que aplicar mis medidas de protección, ¿no? Y entonces viene se lo dije al revés, el bono fumis, pero es el fumis boni juris y la apariencia y el peligro en la demora. Pero entonces, en este sentido, fíjense qué interesante, porque desde aquí podemos empezar nosotros a analizar los recursos ordinarios y en su caso el juicio de amparo, que es la materia que nos tiene aquí para platicar. En este sentido, hay diferencia entre una medida de protección y una medida cautelar, y si la hay, ¿cuál sería? Sí, la diferencia sería que la potestad para la medida cautelar solamente la tiene el juez. Fíjense Y, que, adelante. y digo, la medida de protección, pues el Ministerio Público dice bajo su más estricto, con una que se me fue cómo está la palabra en Más el estricta código. responsabilidad, ajá. Exactamente, sería esa la diferencia. Fíjate qué buena respuesta, porque cuando, me acuerdo que fue 2014, 2000, no, un poquito antes, 2013, porque era antes, inclusive como unos 2 años antes, acudí ahí a unas conferencias que se daban en el Instituto Nacional de Ciencias Penales para el análisis precisamente del Código Nacional de Procedimientos Penales antes de la miscelánea fiscal de junio del 2016. Y varios operadores decían, es que si tú lees el artículo que regula las medidas cautelares y que regula las medidas de protección, pues nos parece que se equivocó el legislador, porque son exactamente las mismas. Es decir, no hay gran cambio entre una y otra, ¿no? Y entonces, posteriormente, ya como se fue llevando a cabo todo en la práctica y se entendió esta circunstancia y los que estábamos postulando, pues nos dábamos cuenta de eso, pues en realidad hay una gran diferencia. Y muchos decían, bueno, pues ¿cuál gran diferencia? Si al final del día uno lo dicta el Ministerio Público y otro lo dicta el juez de control, ¿no? En ese sentido, pues, ¿qué gran diferencia habrá? Pues la pregunta sería, en este caso en específico que les estoy señalando, ante el dictado de medidas, de medidas señaladas por el Ministerio Público, en donde hay una separación, una orden de separación del domicilio, una persona, quizá ya sea la mujer o el hombre, pero vamos a decir que está a su nombre, que es propietaria el inmueble, la casa, el departamento, la finca, donde quiera que estén, y viene simplemente una denuncia, en donde de alguna u otra manera, quién sabe si sea cierto, si no sea cierto, pero viene el dictado a través del fumus boni juris y del peligro en la demora,
respecto de una medida que están obligados a dictar precisamente para prevenir. Es algo cautelar en sentido lato, pero en sentido específico una medida de protección, porque es dictada por el Ministerio Público. Si nosotros consideráramos que afecta algún derecho, como por ejemplo la convivencia con los hijos, ¿no? Independientemente del derecho que tiene la posesión por tener una posesión originaria, por tratarse del dueño legítimo, respecto de algo en donde nadie tiene ni idea y de repente viene una orden, lo primero que tenemos que pensar siempre es en la procedibilidad. Entonces, la cuestión sería, si nosotros quisiéramos presentar un amparo en contra de esa resolución, primera pregunta, ¿cuál sería el fundamento de la ley de amparo conforme al 107 o 170? Es decir, primero que todo, si quisiéramos presentar un amparo, ¿directo o indirecto? Indirecto. Indirecto. ¿Por qué? ¿Por qué indirecto y no directo? Voy a poner aquí la ley de amparo mientras lo piensan. Porque no es una sentencia definitiva. Ok, entonces, ¿cuál es la mejor manera o la manera más fácil para poder distinguir la procedencia entre un juicio de amparo directo e indirecto? ¿Cuál sería la sugerencia? Porque podemos aventarnos mucho tiempo, para que yo les explique bien esta procedencia y lo vamos a hacer, pero en casos prácticos. Yo quisiera de entrada que tuviéramos una manera muy sencilla de diferenciar. Esta parte me gustó, lo que dices, Victoriano. ¿Cómo lo podemos sacar? ¿Cómo lo podemos construir? Pues que no ha sido juzgado, ¿no? Que no ha sido, pues que no es una sentencia definitiva, no sé, o sea que... Pero ¿de dónde que- obtenemos esta parte? Tienes razón, ¿no? Tienes razón. Pero ¿de dónde obtendríamos en primer lugar esta parte para nosotros poder señalar, bueno, no se trata aún de una sentencia definitiva? Mm, pues, Yo me iría un poquito más por actos que ponen fin al procedimiento en lugar de una sentencia para diferenciar la diferencia, bueno, redundante, para saber la diferencia entre el directo o el indirecto. Ok, estoy de acuerdo con los dos. El punto es, ¿a qué normatividad tenemos que dirigirnos primero para, en su caso, poder fundamentar esta parte? Hay casos en que va a ser muy complicado, y tenemos que inclusive irnos nosotros a jurisprudencia. Pero así, de manera general, en el 99.98 de los casos, ¿qué normativa, a qué normativa tengo que acudir? Principio de definitividad. La definitividad tiene más bien una relación con la obligación que existe por parte del quejoso de acudir previamente a recursos ordinarios o no. Es decir, hablar de definitividad es hablar de, antes tuve que irme a la apelación, ¿no? Por poner un ejemplo, porque también está la revocación, o también hay recursos innominados, como por ejemplo en el caso del 258, ¿no? Del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en algunos lugares se conoce como audiencia de tutela, en otros de omisiones del Ministerio Público, protección de derechos fundamentales, etcétera. Pero para hablar de un aspecto directo o indirecto, si nosotros estamos en la práctica, vamos más fácil. ¿No hay nadie de la Ciudad de México? No, creo que no hay nadie, pero no importa. Victoriano, tú que estás en Oaxaca, y que estás aparte en Oaxaca, Oaxaca, ¿no? Entonces estamos hablando que hay dos institutos, dos direcciones prácticas. En una de ellas vamos a hablar de los juzgadores de distrito. ¿Tus juzgadores de distrito están todos juntos? ¿Todavía tienes en Oaxaca juzgadores mixtos? Hace tiempo que no postulan en Oaxaca, como unos 4 años, yo creo. creo que sí, todavía hay mix, en unos lugares todavía hay mix Decirte la relativo. importancia de esta parte. Les pongo el ejemplo. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos nosotros un lugar que se llama San Lázaro, en donde San Lázaro están juzgados de distrito y ciertos tribunales colegiados. Pero los juzgados, los jueces de distrito en materia penal no están ahí. Están en un lugar completamente diferente. Entonces, lo primero que nosotros tenemos
si nos llega un asunto de estos casos, de este tipo es, a ver, ¿dónde están mis juzgados de distrito en materia penal y dónde están mis tribunales colegiados en materia penal? Si nosotros decidiéramos que se trata de un juicio de amparo indirecto, ¿a quién se lo tendríamos que presentar? Al juzgado de distrito. Al juzgado de distrito en materia penal donde se encuentre. Y entonces hay que analizar si se encuentran en el mismo lugar, si están en diferentes lugares o inclusive si se trata de una materia mixta, porque va a haber todavía existen, desafortunadamente, jueces mixtos, en donde ven tanto materia civil como materia penal, o materia común y materia penal. Y por supuesto que digo y soporto cuando señalo la parte de desafortunadamente, porque sí se requiere una especialización. A veces no es posible para uno o para otro lado que sea el mismo juez con los conocimientos. No digo que no pueda dominar las dos materias, pero es complicado como para estar en una función así. Y en cambio, si decidiéramos que se trata de un amparo directo, ¿a dónde lo tendríamos que presentar? Del colegiado. ¿Será? No sé si hay alguien del instituto que me pueda permitir compartir pantalla. Es decir, cuando presentamos los amparos directos, nos vamos nosotros al tribunal colegiado a presentarlo. ¿Quién ha presentado de aquí un amparo directo? ¿Sería ante la autoridad responsable, maestro? Ante la autoridad responsable. Muy bien. Fíjense entonces cómo en este supuesto, si nosotros señaláramos que se trata de un amparo directo, el que procede en contra de una medida de protección, estaríamos nosotros aseverando que tendríamos que presentar la demanda de amparo a la fiscalía, a la fiscalía, ¿no? Que sería la autoridad responsable en este supuesto, porque es quien está dictando precisamente esa orden en su carácter de autoridad. Que si bien es cierto, en México tenemos algo muy chistoso, porque la fiscalía de entrada es autoridad, posteriormente, desde que llega audiencia inicial, nos dicen que ya también es parte, pero en investigación complementaria sigue siendo autoridad, ¿no? Después, en intermedia, supuestamente ya también se convierte en absolutamente parte, y pareciera que sigue así durante el proceso, salvo algunos aspectos. Bueno, si esto es cierto, ¿cuál sería la normativa a la que nosotros tuviéramos que, si hay alguien del instituto que me permita compartir pantalla, pero si no, si ustedes pueden tener ahí a la mano su ley de amparo y pudiéramos irnos directito al que me parece, primero les voy a decir la parte difícil y después la parte fácil, al 107. Cuando tenga alguien por ahí su 107, me dice, por favor. 106. Y nos vamos al artículo 107 que nos habla del amparo indirecto. Fíjense cómo, si nosotros decidiéramos hacer un análisis a partir del 107, tendríamos que analizar que el amparo indirecto procede respecto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posibles hipótesis. Pero, si nosotros nos vamos a la procedencia del amparo directo, que la tenemos en el 170, vamos a encontrar algo de lo que ya nos mencionaban ustedes. El amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya que sea que la violación se cometa en ellos o durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. Y fíjense cómo es el propio artículo quien nos dice cuáles o qué debemos entender por las sentencias definitivas o laudos, y nos señala que serán aquellas que decidan el juicio en lo principal, por resoluciones que pongan fin al juicio o las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. E inclusive nos aclara aquí algo que normalmente no venía. Antes de las reformas, en materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento podrán ser impugnadas por la víctima y también por el ofendido del delito. Voy a pasar esto rápidamente a una hoja de Word, porque es una de las partes más importantes que debemos tener nosotros conocimiento para írselos a explicar.
¿Hasta aquí algún comentario? Fíjense. Sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Si les parece bien, vamos eliminando conceptos que para nuestra materia no nos importan. Lo dejaríamos nosotros en sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio. En este sentido, las mismas deben de estar dictadas por los tribunales judiciales. En materia penal tenemos tribunales administrativos. No, porque quien me diga que el Ministerio Público es una autoridad administrativa, bueno, no tiene la naturaleza jurídica de un tribunal. Entonces, fíjense cómo quitaríamos esta parte y nos quedaríamos con dictadas por tribunales judiciales, y en su caso ya analizaremos la parte de la autoridad administrativa, pero en el caso del amparo directo, no podríamos nosotros presentar algo en contra del Ministerio Público, porque ya sea que se considere, aunque se considere tribunal, que por supuesto que no lo es, fíjense cómo estamos hablando de una sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio. Y en materia penal, ninguna de estas resoluciones van a poder ser dictadas por la autoridad ministerial. ¿Ok? Si esto es cierto, fíjense cómo nos pasaríamos a una segunda hipótesis. Que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado o el fallo. Aunque esto está en el mismo artículo, ¿cómo lo debemos entender? Hay un nombre en específico que se le da a este tipo de violaciones en el amparo directo. Es decir, hay amparos directos de fondo, que son las sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, y las que se conocen como las De forma. muy bien, y se conocen como normalmente les decimos, violaciones procedimentales. ¿Cierto? Estas violaciones procedimentales, ¿saben en qué artículo de su ley de amparo las van a encontrar? Van a estar en su 173. Fíjense cómo nos dice que en los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso cuando nos pone un apartado del sistema mixto, salvo que a alguien le interese, nos vamos nosotros al análisis del sistema de justicia penal acusatorio y oral. Fíjense entonces, cuando se dicte una resolución que afecte aspectos de forma, podemos presentar una demanda de amparo directo en su momento, pero quejándonos de esas violaciones que se llevaron a cabo en la sentencia, no de la propia sentencia, sino de las violaciones que se dieron en el inter. Y algo que es muy complicado para muchos y que dicen, no, bueno, es que el amparo indirecto normalmente es contra violaciones sustantivas por derechos fundamentales. Y en cambio, cuando se trata de normalmente de imposible reparación o de difícil reparación, la mejor manera que van ustedes para percatarse si podemos estar hablando de una violación que se va a atacar en el amparo directo es que se encuentre aquí, en alguna de las fracciones del 173, apartado B, que ya podremos entrar en ellas más al ratito si nos da tiempo, o si alguien tiene alguna duda, pues también lo analizamos.